tardes con todos. Bueno, como el profesor Alba ya indicó, el título de esta ponencia es Roba Perú hace obras, visiones de la corrupción en estudiantes y egresados universitarios de Lima y Callao. Este estudio parte de un enfoque cualitativo en el que se desarrollan ciertas entrevistas para abordar el tema de la corrupción en este grupo de jóvenes. Parte del contenido vamos a desarrollar y empezamos con el problema y preguntas de investigación. El estudio en realidad comienza con un panorama general sobre la corrupción en Latinoamérica y particularmente en el Perú. Por ejemplo, el Perú ocupa la posición 94 en el IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción. Justamente Transparencia Internacional para el año 2020 realiza este estudio. Entre otros de los datos que recopilamos como parte del problema fue que tanto grupos o instituciones de mayor sospecha de corrupción, las personas, los ciudadanos peruanos, indican que los parlamentarios, principalmente, los jueces y los magistrados, y finalmente el presidente y sus funcionarios, son los de mayor sospecha de corrupción. Esto de acuerdo con la data del Latinobarómetro para el año 2020. Finalmente, como un dato social, la confianza interpersonal entre peruanos, ciudadanos peruanos, alcanza solo el 10%, 2 puntos porcentuales por debajo del promedio en América Latina. La literatura académica que nos dice, por ejemplo, el trabajo de Tavitz, así como el trabajo de Sihombing, hablan de la definición de la corrupción y cómo si esta definición de corrupción no llega a ser planteada como incorrecta o moralmente inaceptable, podría condicionar la intención o la posibilidad de que se ejecuten actos de corrupción, ¿no? En otros trabajos, enfocados en jóvenes, específicamente en estudiantes universitarios, como en Indonesia, se habla de ciertas características que refieren a estos estudiantes universitarios. La sustracción de dinero, el beneficio personal y el miedo. Finalmente, en nuestra realidad, Latinoamérica y particularmente en el Perú, se evidencia un alto nivel de tolerancia hacia estas conductas corruptas, incluso en estos jóvenes con educación universitaria. Y en consecuencia planteamos estas dos preguntas de investigación en el estudio. La primera corresponde a el concepto o la idea, la concepción o representación que tienen sobre la corrupción, tanto estudiantes como egresados, ¿no? De Lima y de Callao. Como segunda pregunta de investigación, planteamos qué actitudes presentan estos estudiantes y egresados de Lima y Callao con respecto de la corrupción que podría evidenciar cierta posibilidad de involucramiento o no en acciones corruptas. Como marco de referencia, tratamos de ver todos los conceptos de la corrupción manejados por las organizaciones internacionales, así como estudios académicos. La complejidad de definir a la corrupción depende de muchos factores, entre ellos la locación, ¿no? Donde se evidencia la corrupción, los actores que también se involucran en la corrupción y cuán evidente o no es la corrupción en cada zona geográfica. Principalmente en Latinoamérica, el pase de la transgresión a la corrupción tiene un nicho en el aspecto cultural, en esa criollada o viveza que en muchos países de Latinoamérica se mantiene, se sostiene y forma parte de las conductas regulares socialmente. Entonces, el trabajo de investigación parte de la definición de la corrupción como un fenómeno normalizado y sistematizado, expresado en acciones u omisiones que involucran tanto el abuso o de una posición pública o privada, como la violación o distorsión de reglas legales y morales, con la finalidad de satisfacer intereses personales o de terceros. Todo ello con perjuicio de la confianza y, claro, de los derechos de los demás. En cuanto a la metodología que utilizábamos, como les había adelantado, el enfoque del estudio fue cualitativo y se ejecutaron 22 entrevistas individuales, tanto estudiantes como egresados. Entre los grupos que tenemos, pudimos separar una agrupación de tipo centennial, el tipo de generación de jóvenes, y el tipo milenio. En cuanto al sexo, al género de los estudiantes, también hubo una proporción casi equitativa en cuanto a hombres y a mujeres, y en cuanto a egresados igualmente. Las edades estaban entre los 18 años y los 33 años, siendo los estudiantes, o teniendo los estudiantes una edad promedio de 21 años. En el caso de los egresados, de 29 años. En cuanto a las carreras, también destaca que hubo una fuerte concentración de ciencias sociales,
la universidad de procedencia fue privada, y el nivel socioeconómico en el que se concentró nuestro grupo de estudio fue el nivel medio. Claro, ejecutamos también nuestro protocolo ético a través de un consentimiento informado. Las entrevistas se ejecutaron a fines de 2020, y hay que considerar este punto, porque justamente entre el mes de septiembre y octubre, en la realidad peruana, ocurrió una grave crisis política a nivel de la presidencia. Los datos finalmente se procesaron en el programa de sistematización de datos cualitativos Atlas TI versión 9, y seguimos para la interpretación de datos un análisis temático deductivo inductivo. La validez la logramos a través del proceso dictado por Nowell en su trabajo del año 2017. Entre nuestros principales resultados tenemos dos grandes temas. El primer tema corresponde a la corrupción desde la mirada de los jóvenes universitarios. Y se desprenden, por un lado, por el lado izquierdo, ciertas bases conceptuales de la corrupción. Desde la corrupción cultural, la corrupción estructural y la corrupción directa, siendo la directa la ejecución efectiva del delito de corrupción. Por el lado derecho, que podemos ver acá, tenemos también los motivos, la personalidad y las consecuencias. Todos estos elementos los refieren tanto estudiantes como egresados. En cuanto al segundo tema, referido a las intenciones de involucrarse en actos de corrupción, tenemos la experiencia que estos jóvenes hayan tenido, ya sea con transgresiones o efectivamente con actos de corrupción tipificados, y la justificación que ellos podrían darles en ciertas circunstancias. Finalmente, la posibilidad de aceptación o no de ejecutar algún acto de corrupción se discute o se discutió con los jóvenes al finalizar las entrevistas. Algunas de las citas o de las menciones de estos jóvenes hacen referencia a la renuencia y la condición negativa de no participar en este tipo de actos. Por un lado, la falta o la pérdida de su propia persona, de su propia confianza, de poder seguirse desempeñando como profesionales. A su vez, si bien, por ejemplo, en esa segunda cita podemos ver que la joven se le plantea la situación de corrupción en una municipalidad local, la persona no lo ejecuta porque, una vez más, corresponde a la pérdida de su propia identidad o de su propio perjuicio. Finalmente, entre los estudiantes, que son las últimas dos citas, podemos evidenciar que en el caso de los estudiantes comienza a visualizarse un cierto matiz positivo hacia la corrupción, o cierta justificación en circunstancias particulares. Se cita, por ejemplo, si es que el fiscal Domingo Pérez, en nuestra realidad peruana, hubiese sustraído algunas pruebas y cometido acto de corrupción en esta sustracción de pruebas, pues no sería tan perjudicial o tan penalizado, porque sería por una causa justa. Finalmente, se mencionan ciertas características como la elocuencia en personajes políticos de referencia, como menciona acá el estudiante masculino de 18 años. Finalmente, los principales resultados, en resumen, corresponden a estas tres bases conceptuales de la corrupción: la corrupción cultural, la estructural y la directa, siendo la cultural la base de la idea de corrupción que se manejaría a través de las visiones de Stoll. Con respecto a ciertas motivaciones, la personalidad y el impacto de la corrupción de manera negativa, la mayoría de estudiantes y egresados coincide con esa idea, ¿no? Destacan algunas características: la carencia de ética, la costumbre, la crianza, y en sí algunas de las pérdidas o cuestiones negativas que finalmente se ejecutan a nivel macrosocial como individual. Finalmente, emerge dentro de la discusión con estos jóvenes ese aspecto positivo de la corrupción, a la cual le denominamos en el estudio la figura de Roma, en la que se legitima o se da un matiz positivo a la ejecución de actos de corrupción en circunstancias de injusticia o de necesidad. Como conclusiones y reflexiones sobre el estudio, es importante reconocer la gravedad del problema de la corrupción, ¿no? Este reconocimiento permite generar cierta conciencia a nivel político para efectivamente forjar un compromiso ciudadano de participación constante y de vigilancia constante. Como segundo punto,
Es preciso también comentar que a pesar de que se puedan reestructurar las instituciones, que muchas ideas van por ese lado, es importante que se comprendan esas motivaciones individuales, que se vea al individuo mismo para poder ejecutar esa reestructuración macroestructural de manera eficaz. Finalmente, ese entrenamiento ético y moral en la formación profesional debe ser ejecutado de manera responsable, a fin de que de repeler cualquier intención hacia actos de corrupción en la vida profesional. Gracias.